Bendito Padre Celestial, a ti damos alabanza y gratitud a esta hora. Hemos venido, Señor, porque tu misericordia así lo ha permitido, porque gracias a los méritos de Jesús, a su justicia, podemos, Señor, tener acceso al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque en Cristo podemos encontrar la fuente del perdón, la fuente de la fortaleza, de la sabiduría. Y a esta hora podemos, Señor, venir de rodillas a tus pies a confesarte nuestros pecados, a agradecerte, Señor, por el sacrificio de Cristo, su justicia, su intercesión en el lugar santísimo del santuario celestial y honrar tu santo nombre, Señor, por todas las proezas que tú haces en la vida de tus hijos fieles. Gracias por conservarnos la fe. En esta noche queremos suplicarte, Padre mío, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a entender que estamos en medio de una batalla, en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y como hijos tuyos hemos de aprender, Señor, a obtener la victoria. En el nombre de Jesús, a obtener la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Gracias, Señor, porque haces posible este momento de estudio. Gracias porque cuidas de la vida de mis hermanos, conservas su fe. Gracias porque bendices cada hogar, tú nos alimentas, nos proteges y en esta noche queremos con humildad, Señor, suplicarte tu divina dirección, suplicarte la compañía de tus santos ángeles, que al leer el escrito está, nosotros podamos saber qué significa obtener la victoria sobre el número de la bestia. Gracias, Señor, porque a través de estos estudios sencillos, tú nos ilustras, nos enseñas y nos ayudas, Señor, a advertir. Nos ayudas a consolidar el conocimiento para advertir a la gente sobre este inminente peligro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, para la gloria de Dios, entonces estamos aquí dispuestos a estudiar esta noche su palabra. Queremos a queremos anunciarles y decirles, hermanos, que hace unos días estuvimos estudiando la primera parte de este tema que lo hemos titulado La victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y su número. ¿Sí? Nosotros queremos en esta noche, hermanos, comentar algunas situaciones para que se entienda, ¿cierto? Se entienda, por ejemplo, que nosotros hemos aprendido, hermanos, hemos aprendido, por ejemplo, que eh, la bestia es el sistema del anticristo, que la imagen de la bestia es la unión de la iglesia y el Estado, que la segunda bestia de Apocalipsis 13, o sea, Estados Unidos, hará dicha imagen haciendo lo mismo que hace la primera bestia, ¿sí? O que hizo la primera bestia, violando la conciencia y a través de decretos, a través de leyes, obligar a las personas a adorar a la primera bestia, o sea, al sistema papal, a través de la observancia del domingo. Hemos entendido que la bestia es el sistema del anticristo, que la imagen de la bestia es esa unión de la iglesia y el Estado, que harán que la segunda bestia decrete la observancia obligatoria del domingo. Y hemos entendido que la marca de la bestia es esa observancia del falso día de reposo domingo,
cuando sea por ley, cuando sea por decreto. Pero ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, y sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca, debemos obtener la victoria. Pero hemos escuchado sobre el número 666, el 666, que es el número de la bestia, ¿cierto? Representado en esas letras, en ese título del Vicarius Filii Dei, que la equivalencia de sus letras numéricas suma 666. Hemos escuchado eso, hemos aprendido que ese es el número de la bestia, pero ¿qué será obtener la victoria sobre el número de la bestia? Esta noche queremos, de una manera sencilla, hermanos, eh, entender esa parte, ¿cierto? Entender esa parte porque nosotros cuando vamos a las Sagradas Escrituras eh, encontramos allá en Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, en el versículo 17, encontramos esta lectura y yo espero que ustedes, por favor, vayan directamente a las Biblias, ¿cierto? Para poder leer y marcar estos textos. Por ejemplo, dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí se menciona el número del nombre de la bestia. Es en Apocalipsis 13, 17, donde se menciona el número de su nombre y está hablando de la primera bestia del sistema papal. Es ahí donde se menciona que ninguno va a poder comprar ni vender a menos que tuviera la marca de la bestia o el nombre de la bestia y especialmente dice ahí o el número de su nombre. Entonces hay un nombre que tiene número y aquí en la parte del versículo 18, Juan, el que escribe Apocalipsis, al finalizar el primer siglo de nuestra era, cerca del año 96, 97, escribe y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. O sea que la bestia tiene un número, pues es número de hombre, dice. Y su número es 666, ¿cierto? Eso para decir que en la Biblia, allí en Apocalipsis 13 del 17 y 18, se menciona el número de la bestia, que es el número de el nombre de la bestia, como dice el Apocalipsis 13, 17, ¿cierto? Entonces nosotros, además de, hermanos, lo que estudiamos en el tema anterior, además de obtener victorias, estas victorias, sobre, como dice Apocalipsis 15:2, ¿sí? En Apocalipsis 15:2 se mencionan las victorias que nosotros debemos obtener. Y dice allí en Apocalipsis 15:2, que Juan vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, que es la apariencia de la visión que él ve, ¿cierto? Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, o sea que Juan los ve a los vencedores allá sobre un mar de vidrio, como en un mar de vidrio mezclado con fuego, los ve allá y los ve y dice que estos son los que habían alcanzado, o sea, los que en el pasado alcanzaron esa victoria, porque ya están en el cielo. Y él los ve y ve las victorias que hemos obtenido los vencedores, que ya estamos en el cielo. Y él las mira, ¿cierto? Así, y las menciona en este orden. La bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Por eso dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado, ya habían alcanzado la victoria.
sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Entonces, apreciados hermanos, solamente estamos recordando que el cristiano, el vencedor, el que va a ir al cielo, el que va a recibir la eternidad, tenemos que alcanzar estas 4 victorias sobre la bestia, su imagen, su marca y también la victoria sobre el número de su nombre. ¿Qué será? Bueno, ya nosotros podríamos, quizás por todo el trayecto que hemos estudiado, podríamos inferir y decir, o estar seguros con un escrito está y decir, bueno, ¿qué es obtener la victoria sobre la bestia? ¿Qué es obtener la victoria sobre su imagen? ¿Qué es obtener la victoria sobre su marca? Pero esta noche detengámonos un poquito a revisar qué será obtener la victoria sobre el número del nombre de la bestia. ¿Qué será obtener la victoria sobre el número del nombre de la bestia? Bueno, las 4 victorias que debemos obtener, entre esas la victoria sobre el número del nombre de la bestia. Y es sobre eso que va a girar el corto estudio que vamos a tener en esta noche. La victoria sobre el número de su nombre, ¿sí? Sobre el número de su nombre. Sí, recordamos los textos de Apocalipsis 13, del 17 al 18, donde se menciona el número de su nombre, hablando de la bestia, donde se dice que la bestia tiene un número, en el versículo 18, que la bestia tiene un número, que es un número de hombre, y que ese número, claramente lo dicen las escrituras, es el 666. Tenemos una base para nosotros empezar a entender qué será obtener la victoria sobre el número de la bestia. Bueno, en esta referencia de 1932 encontramos algo especial. Recuerden que, hermanos, de acuerdo a las escrituras, recuerden que de acuerdo a las escrituras hay una bestia, esta bestia tiene un nombre y ese nombre tiene un número, ¿sí? Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras, que hay una bestia que tiene un nombre y que ese nombre tiene un número y que ese número es un número de hombre y ese número es el 666. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, si las Sagradas Escrituras nos presentan ese panorama, es bueno que revisemos, por ejemplo, una referencia de 1932, donde se dice que en la antigüedad pasaba lo que voy a leer. Sucedía esto. Las figuras ahora generalmente empleadas para indicar que los números eran desconocidos al mundo de habla griega. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿sí? Y que, según esa cita, los números eran desconocidos al mundo que hablaba griego. Usaron las letras de su alfabeto griego, asignando un valor numérico definido asignado a cada letra así empleada. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Como desconocían los números, a las letras de su alfabeto, a cada letra le asignaron un número. Así ocurrió que cuando uno deseaba referirse a una persona y aún ocultar su nombre habitual, podría así mencionar el número que representaba el valor numérico total de todas las letras que forman su nombre. Entonces, esta cita nos dice que cuando uno quería ocultar el nombre de una persona, podía decir el número que correspondía en las letras a las que a las letras de ese nombre, asignándoles una numeración. La excavación de Pompeya ha traído nueva luz, la llamada Wall Scribblings, hecha en el mismo periodo cuando el Nuevo Testamento se escribió. Entonces, esta referencia dice que la famosa Wall Scribblings se hizo o se escribió
en el mismo periodo cuando se escribió el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, que muestran que tales rompecabezas numéricos eran comunes entonces. Entonces, esta referencia de este historiador dice que era muy común tener como unos rompecabezas numéricos para referirse a las personas, al nombre de ciertas personas. Recuerden que en la Biblia la bestia tiene un nombre y ese nombre es un número, que es el 666. Entonces dice, dos ejemplos se citan y el griego traducido por Deisma. Van a ver dos ejemplos. El primer ejemplo es así. Amarimnus pensó, este es una persona de un hombre, Amarimnus pensó sobre su señora Armonía para siempre. El número de su nombre honorable es 45. Aquí citan que había una señora llamada Armonía y que el número que le correspondía, de acuerdo a las letras griegas, era 45. Un ejemplo más. El nombre armonía, bueno, aquí termino diciendo, el nombre armonía claramente se usa como una especie de título de simpatía, mientras el verdadero nombre se debe encontrar combinando las letras cuyo valor numérico total es 45. Bueno, aquí nos aclara el autor y dice que hay una persona a que le llaman armonía de una manera simpática, pero que el nombre de esa señora se debe encontrar combinando las letras griegas cuyo valor numérico es 45. Entonces a las letras del alfabeto griego les asignaron un número y las letras que componían el nombre de esta señora sumaban 45, está diciendo, en 1932. Un segundo caso, un amante descarga su calor del sentimiento en estas palabras. Otro ejemplo. Amo aquella cuyo número es 545. Entonces, hermanos, aunque parezca simpático esto, este historiador hace referencia en 1932 que habían nombres de personas que al asignarles en sus letras un valor numérico, se las conocía con ese número a esas personas, ¿sí? A la señora que le decían armonía se la conocía como con el número de 45. A la, a la amante, dice, a una persona que un hombre amaba, se la conocía con el número 545. Por eso dice, amo a aquella cuyo número es 545. ¿Por qué citamos esto? Porque esto nos va a ayudar a entender una escritura que está aquí en una bibliografía de una enciclopedia católica que se llama la Prompta Biblioteca Canónica Jurídica Moralis Theologica, volumen 6, en el artículo Papa, página 43, ¿sí? De Roma de 1890. Fíjense esta fecha, 1890. Es una fecha como conocida, ¿no? Cercana a 1888, el mensaje de la justificación por la fe, donde vivía nuestra profeta, donde vivían algunos pioneros fieles, ¿sí? En este año, en esa enciclopedia, en esa pronta biblioteca, hay un escrito que está en latín, ¿sí? Ustedes pueden leer aquí estas palabras, estas frases en latín. Y en esa escritura romana de esta enciclopedia se encuentra la palabra Vicarius Filii Dei, Vicarius Filii Dei, y se encuentra la frase Vicar of the Son of God, vicario del Hijo de Dios, ¿sí? Y vamos a traducir aquí qué significa esto que está en latín. Como el bendito Pedro fue constituido el vicario Hijo de Dios en la tierra,
Por lo tanto, se ve que los pontífices, sus sucesores, mantienen sobre nosotros y nuestro imperio el poder de una supremacía en la tierra mayor que la clemencia de nuestra serenidad imperial terrenal. Eso es lo que traduce, y allí está refiriéndose al Papa, ¿sí? Refiriéndose a que Pedro, según los católicos romanos, el bendito Pedro fue constituido, según ellos, Pedro fue el primer papa, y fue constituido el vicario Hijo de Dios, el representante del Hijo de Dios en la tierra, ¿sí? Y entonces ellos dicen, ellos dicen en esa escritura que a los papas o a estos hombres se les llama pontífices, pontífice máximo o sumo pontífice, ¿sí? Ese es el título que se le otorga a los papas, y que estos pontífices mantienen sobre los seres humanos eh, y sobre el imperio, ¿sí? Sobre toda institución, un poder supremo en la jerarquía papal. ¿Qué más dice? Ese nombre, Vicarius Filii Dei, como es un nombre en latín, obviamente el latín es el idioma de Roma, ¿sí? El idioma de Roma. Entonces, este nombre en latín se escribe así: Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios o representante del Hijo de Dios en la tierra. En este alfabeto, en estas letras en latín, cada letra tiene un correspondiente número, ¿sí? Por ejemplo, la B es el número 5, la I es el número 1 en el alfabeto romano, ¿cierto? La C le corresponde el número 100. La A no tiene número, la R tampoco, la I ya dijimos que tiene el 1, la U, o que es la misma V, es el 5, la S no tiene, la F no tiene, otra vez la I es el 1, la L le corresponde el valor 50, la I es el 1, la I otra vez de Philly, doble I es el 1, la D es 500, la E no tiene número y la I es 1. Entonces, cuando nosotros sumamos todo esto, lo vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cuánto nos va a dar? 5 más 1, 6, más 100, 106, más 1, 107, más 5, 112, más 1, 113, más 50, 163, 164, 165, más 500, 565, 665, perdón, más 1, 666. De ese título, de ese título que ostentan los papas, eh, se toma el equivalente numérico y se suma y da 666. Pero dice que la bestia tiene un nombre, ese nombre tiene un número y ese número es el 666. Entonces, en la tiara de los pontífices, de estos pontífices, está este título. Y aunque ahora no lo lleven, durante mucho tiempo lo llevaron. Entonces hay un testimonio de de un pastor que durante 50 años estuvo, digamos, en el evangelio del cristianismo, y que él en 1943 da testimonio de que él vio en la tiara del Papa, en la triple corona, ese título. Vamos a ver. Dice que el título Vicarius Filii Dei se haya empleado en otra parte, además que en el derecho canónico católico, también es afirmado por el reverendo B. Hoffman. O sea, hay un reverendo
llamado así reverendo, que afirma que ese título, Vicarius Filii Dei, se empleó en otra parte, además de que se empleaba en el derecho canónico, ¿sí? Aquí hay una carta que está dirigida a quien corresponda y dice, esto para certificar, dice este pastor, que nací en Baviera en 1828. Me eduqué en Múnich, porque Baviera es Alemania, ¿no? Me eduqué en Múnich y me crié un católico, dice este reverendo. En 1844 y 1845 era un estudiante para el clero en el Colegio Jesuita de Roma. Bueno, este está dando testimonio y dice que era un estudiante, ¿cierto? Era un estudiante para el clero en Roma, ¿sí? Aquí lo he hecho un poquito más grande, ¿sí? Y dice que era un estudiante para el clero, estaba estudiando para sacerdote en el colegio jesuita en Roma, ¿sí? Está dando testimonio este señor. Durante el servicio de Pascua en 1845, y va a mencionar al Papa, el Papa de ese año, de esos años, el Papa Gregorio XVI, 1945. El Papa Gregorio XVI llevó una triple corona, que también se le llama tiara, triple corona. Llevó una triple corona sobre la cual estaba la inscripción en joyas Vicarius Filii Dei. Este hombre testifica y certifica a través de esta carta y dice que él miró al Papa Gregorio XVI que llevaba una triple corona. Ya sabemos qué significa esa triple corona. Rey del cielo, rey de la tierra y rey de las potestades inferiores. Llevaba una triple corona y que en esa triple corona había una inscripción que las letras estaban hechas con joyas. Y esa inscripción decía Vicarius Filii Dei, lo que nosotros revisamos que en latín, colocándole los correspondientes números, suma 666. Recuerden que la bestia tiene un nombre, tiene un número, y ese número es 666, dice la Biblia. Pero nosotros vamos a obtener la victoria sobre ese número. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí el testimonio dice, nos dijeron que había 100 diamantes en la palabra Dei. O sea, solamente en la palabra Dei, de Vicarius Filii Dei, habían 100 diamantes. Las otras palabras eran de alguna otra clase de gemas de un color más oscuro. Bueno, él está mirando ese título. Había una palabra sobre cada corona y no todas en la misma línea. Estuve presente en el servicio, y dice este hombre, y vi la corona claramente y lo noté con cuidado, ¿sí? Este hombre, llamado el reverendo B. Hoffman. En 1850 me convertí a Dios y al protestantismo. 2 años más tarde entré en el ministerio de la Iglesia Evangélica, pero más tarde en la vida me uní con la Iglesia Presbiteriana, de la cual soy ahora un pastor jubilado, que he estado en el ministerio durante 50 años. He hecho tal declaración de dar el testimonio de que él vio la triple corona y vio la inscripción Vicarius Filii Dei. He hecho tal declaración a petición del pastor D. E. Scholes, ya que declara que algunos niegan que el Papa alguna vez llevara esta tiara. Entonces, este hombre, el Señor lo utiliza para testificar y decir que él en 1945 vio en la tiara que llevaba el Papa Gregorio XVI, ¿sí? Vio este título, él lo vio. Y él lo escribe porque se lo pide otro pastor, porque habían algunos que estaban negando que alguna vez
los papas llevaban esta tiara y por lo tanto este título. Pero sé que él lo hizo ya que la vi sobre su cabeza. Este hombre está dando testimonio y dice, yo mismo la vi sobre su cabeza la tiara y llevaba la inscripción Vicarius Filii. Atentamente en Servicio Cristiano, B. Hoffman y firma. ¿Dónde fue esto? En la ciudad de Webb, Missouri, el 29 de octubre de 1906. Este testimonio es de 1906, cuando en 1945 él miró la tiara del Papa Gregorio XVI y vio ahí en la corona, en la triple corona, este título de Vicarius Filii, que poniéndole el equivalente en el idioma en que está escrito el Vicarius Filii, poniéndole el equivalente numérico, ¿sí? El equivalente numérico suma 666. Ahora, ya con esta claridad, nosotros recordamos lo que decía ese texto en latín, como el bendito Pedro fue constituido el vicario hijo de Dios en la tierra, por lo tanto, se ve que los pontífices, sus sucesores, mantienen sobre nosotros y nuestro imperio el poder de una supremacía en la tierra mayor que la clemencia de nuestra serenidad imperial terrenal. Entonces, hermanos, ahora vamos a encontrar una cita de 1887 de Urias Smith, donde él hace referencia a esto, ¿sí? Y dice, la suposición más plausible, más segura que hemos visto en esta pregunta es que de este nombre encontramos el número buscado. Es el número de la bestia, dice él, el 666. Él afirma, Urias Smith, es el número de la bestia, el papado. O sea que Urias Smith está dando testimonio y asegurando que la bestia es el papado y que el número de la bestia es el 666. Es el número de su nombre, también dice, ya que lo adopta como su título distintivo. Es el número de un hombre, porque el que lo lleva es el hombre de pecado. Fíjense, hermanos, que Urias Smith nos saca a nosotros de la duda cuando las Sagradas Escrituras dice, y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, ¿sí? Es un número de hombre. Aquí Urias Smith dice que es un número de hombre porque el que lo lleva es el hombre de pecado, ¿sí? Por eso es un número de hombre, porque el que lleva ese número se le llama el hombre de pecado, que es el que está representando al sistema papal, al sistema del anticristo. Obtenemos, noten lo que dice él, obtenemos la victoria sobre este número, ¿cómo? Rechazando aquellas instituciones y prácticas que establece este sistema como pruebas de su poder supremo para sentarse en el templo de Dios, y al adaptarnos a sus instituciones y prácticas debemos reconocer la validez de su título, concediendo su derecho de actuar en favor de la Iglesia en nombre del Hijo de Dios. Entonces, Urias Smith, además de que aclara que el 666 es el número de la bestia, que la bestia es el papado, que es el número de su nombre porque el que lo lleva es el hombre de pecado, entonces él nos va a decir cómo es que se obtiene la victoria sobre el número de su nombre. ¿Cómo es que se obtiene la victoria sobre el 666? Dice, obtenemos la victoria sobre este número, el 666, rechazando aquellas instituciones y prácticas que establece como pruebas de su poder supremo para sentarse en el templo de Dios, y al adaptarnos a sus instituciones y prácticas debemos reconocer la validez de su título, concediendo su derecho de actuar en favor de la Iglesia en nombre del Hijo de Dios. Entonces, para Urias Smith,
de obtener la victoria sobre el número de la bestia, sobre el 666, lo hacemos como rechazando aquellas instituciones, aquellas leyes, aquellos dogmas, aquellas doctrinas y aquellas prácticas que la Iglesia Católica, el sistema papal, establece como pruebas de su poder supremo para sentarse en el templo de Dios. Vamos a avanzar y vamos a quizás ampliar un poquito ese concepto para que a nosotros nos quede claro cómo es que obtenemos la victoria sobre el 666. ¿Sí? Recalcamos, hermanos, que nosotros obtenemos la victoria sobre la influencia que ejerce el sistema papal, sobre la influencia que ejerce el sistema del anticristo. Miren esta cita del conflicto inminente, página 55. Muchos, aún entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Noten, hermanos, que en la cita anterior resaltamos que la victoria sobre el 666 la podemos obtener saliendo victoriosos de la influencia de las instituciones y prácticas de Roma. Acá dice que aún entre los que no son romanistas, pocos o muchos, perdón, muchos, aún entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. O sea que Roma, además de que tiene poder, también tiene una influencia poderosa. Una influencia, ¿qué es esto? Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión, impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. O sea, la profeta está diciendo que hay muchos que dicen, no, es que Roma era tirana, era intolerante y oprimía, porque antes había tinieblas intelectuales, no había mucha cultura, los hombres actuaban como animales, pero ahora todo está sofisticado, ahora hay más luz, ahora hay más progreso, hay más evolución. Nosotros no creemos, dicen ellos, como ahora las personas son más racionales, más estudiadas, más inteligentes, ahora en los tiempos modernos, nosotros no creemos, ¿no? Eso es imposible que se reviva la intolerancia y que se reviva la tiranía de Roma y la hoguera y el cadalso y que se reviva la guillotina y las torturas. Eso es imposible, dicen ellos. Pocos se dan cuenta, dice, se dan poca cuenta, muchos se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Y ella dice, se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luces. O sea que todos los que hablamos de que van a haber mártires, de que va a haber persecución, de que va a haber ley dominical obligatoria, de eh, que va a haber confiscación de bienes, se nos ridiculiza y se nos dice esas cosas. Estás loco, eso no va a pasar. Hoy gozamos de libertad religiosa, hoy tenemos libertad de culto. Se nos dice así, pero eso estaba escrito, ¿sí? Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras, la Biblia de los valdenses, ¿sí? Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Ellos tradujeron de los originales su propia Biblia en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución.
Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Los valdenses sí sabían lo que creían. Y los valdenses sí eran fieles al mensaje. Ellos no eran ecuménicos. Ellos no estaban pensando en que llamarle a Roma la Babilonia apóstata era ultrajarlos, era ofenderlos, era usar un lenguaje pesado. No, ellos no. Ellos hablaban claro y directo, ¿sí? Declaraban que la iglesia de Roma, y esto lo está escribiendo la profeta en el conflicto de los siglos, en la página 63. Los valdenses declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Ellos tenían claramente ese concepto. Y con peligro de sus vidas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los valdenses? Se oponían a su influencia y principios corruptores. Ellos sí sabían que era obtener la victoria sobre Roma, sobre la influencia de Roma. Obtenían, dice, se oponían a su influencia y principios corruptores. O sea que Roma tiene una influencia poderosa, pero también corrupta o corruptora. Su influencia y tiene principios que corrompen la mente, corrompen la moral. Aunque bajo la presión de una larga persecución, estamos hablando de los valdenses, algunos sacrificaron su fe, noten, hubo apostasía, e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos. ¿Sí? Lamentablemente, entre los valdenses también hubieron apostasía y algunos sacrificaron su fe y poco a poco, poquito a poquito, hicieron concesiones, cedieron, hubieron acercamientos, hicieron concesiones en sus principios distintivos, pero otros se aferraron firmemente a la verdad y permanecieron fieles para la gloria de Dios. Durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma. Bueno, el Señor siempre ha tenido sus atalayas fieles. Así sean pocos, así estén en medio de la presión y de una larga persecución, el Señor siempre ha tenido sus fieles atalayas, su pueblo fiel. Hubo valdenses que a pesar de que tuvieron siglos de oscuridad y apostasía, hermanos, esa persecución fue larga, ¿no? La de los 1260 años. Imagínense ustedes 1260 años de persecución. A pesar de los siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Un ejemplo para seguir, ¿cierto? Conservaron la fe pura, aunque degollados por la espada de Saboya, era uno de los generales de ese nombre, Saboya, y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Pero esto para resaltar que estos fieles se oponían a la influencia de Roma y a sus principios corruptores. Acá en esta cita dice, las iglesias protestantes han aceptado el falso día de reposo, producto del papado. Ya sabemos que el hijo del papado es el domingo, ¿sí? Y acá se resalta que las iglesias protestantes han aceptado el falso día de reposo porque guardan el domingo. Y el falso día de reposo es producto o resultado del sistema papal. Y lo han exaltado por encima del día santificado por Dios, o sea, lo han exaltado por encima del sábado. Es tarea que nos corresponde la de explicar con claridad a nuestros hijos que el primer día de la semana no es el verdadero día de reposo
y que su observancia, después de habernos llegado la luz en cuanto a lo que es el sábado, la observancia del domingo es una franca impugnación de la ley de Dios. Entonces hay una pregunta que dice, ¿obtienen nuestros niños de parte de los maestros de las escuelas públicas ideas que armonizan con la palabra de Dios? No lo tienen porque la educación papal impugna la ley de Dios y enseña diferentes cosas, ¿cierto? Diferentes mandamientos, ¿sí? ¿Les es presentado el pecado como una ofensa contra Dios? No, porque no presentan la ley de Dios como es y no se les enseña en los colegios a los niños que violar la ley de Dios es pecado. Ya no se enseña ni aún ni en las iglesias, ni en las iglesias adventistas se enseña eso, ¿sí? En las iglesias adventistas se enseña que no podemos dejar de pecar porque nacimos pecadores. Bueno, se les enseña que la obediencia a los mandamientos de Dios es el principio de toda sabiduría. No. Mandamos nuestros niños a la escuela sabática para que se les eduque acerca de la verdad y luego cuando van a la escuela pública les hacen aprender lecciones que encierran mentiras. Sí, tristemente. Estas cosas confunden la mente y no debieran suceder, pues si los jóvenes acogen ideas que pervierten la verdad, noten la pregunta, ¿cómo podrá ser contrarrestada la influencia de dicha educación? Hermanos, espero que me hayan entendido, hermanos. Cuando la profeta dice que nosotros debemos obtener la victoria, cuando la Biblia dice que hay una victoria que obtener y es sobre el número de la bestia, que es el 666, y Urias Smith dice que debemos obtener la victoria sobre las influencias de Roma. Ahora, hermanos, en el libro La Educación Cristiana, la profeta dice que nosotros debemos obtener la victoria sobre una influencia de Roma que es la educación papal. Y aquí quedamos fríos todos, porque obtener la victoria sobre el 666, hermanos, es obtener la victoria sobre las influencias de Roma. Y una de esas influencias es la educación papal, que ha, hermanos, demeritado la ley de Dios y que ha enseñado mentiras. ¿Sí? Entonces, hermanos, obtener la victoria sobre el número de la bestia es obtener la victoria sobre la influencia de Roma. Y una de las armas de Roma es la influencia de la educación papal. Y aquí hay una pregunta, varias preguntas más. ¿Podremos acaso asombrarnos de que en tales circunstancias algunos jóvenes de entre los nuestros no aprecien los beneficios religiosos? Claro, hermanos, la mayoría de jóvenes hoy en día no aprecian el culto, la hora de adoración, el Santo Sábado, la ley de Dios, la investigación bíblica, no lo aprecian, porque en esa educación papal que han recibido les enseñan otras cosas que los atrapan, que los distraen, que les roban el tiempo, ¿cierto? ¿Podremos admirarnos de que se dejen arrastrar hacia la tentación? ¿Podremos asombrarnos de que habiendo vivido en el abandono que les ha tocado, consagren sus energías a diversiones que ningún bien les reportan, de que estén empobrecidas sus aspiraciones religiosas y oscurecida su vida espiritual? ¿Nos podremos asombrar de eso? La mente será de igual carácter que aquello de que se alimenta. La cosecha de igual naturaleza que la semilla sembrada. No bastan estos hechos para hacernos ver cuán necesario es amparar desde los primeros años la educación de los jóvenes. ¿No sería mejor para los jóvenes crecer hasta cierto punto en ignorancia de lo que comúnmente se acepta por educación, más bien que llegar a ser indiferentes a la verdad de Dios? Hermanos, esta pregunta nos debe hacer temblar a nosotros.
Una pregunta bien seria, hermanos. Dice, ¿no sería mejor para los jóvenes crecer hasta cierto punto en ignorancia de lo que comúnmente se acepta por educación, más bien que llegar a ser indiferentes a la verdad de Dios? ¿Qué está queriendo decir ella? Que es preferible que los niños comiencen a crecer sin ir a esas escuelas donde van a aprender a ser indiferentes a la verdad de Dios. Es preferible que crezcan en ignorancia hasta cierta edad donde ya los podemos educar, ¿cierto? En una escuela cristiana. Es preferible eso a que vayan a esas escuelas a estudiar lo que comúnmente se acepta por educación, que es una Mano, falsa educación. mano Carlos. Sí, hermana Ángela. Esta semana estaba viendo que mi nieto y mi hija estaban viendo una película donde se enseñaba evolución, bueno, se enseñaban todas esas cosas y que los animales tenían millones y millones de años. Entonces yo hablando con mi nieto le dije que se preparara porque en el colegio le iban a enseñar ateísmo, o sea, le iban a enseñar evolución, o sea, le iban a enseñar la evolución, no la creación de Dios. Que se preparara porque allá lo iban a enseñar a ser ateo. Entonces ya él tomaría la decisión porque él ya tiene, pues yo he estado muy pendiente de él, leyendo con él la palabra de Dios y enseñándole mucho, pero que no, que se preparara porque eso era lo que le iban a enseñar allá. Y entre más educación tuviera, más ateo se iba a volver. O sea, si él tomaba pues la decisión, obviamente. Eso es decisión de cada quien. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermanita. Claro que sí, nos estamos enfrentando a un programa a nivel mundial que es la reeducación, ¿sí? Y ya vemos los estragos que están sucediendo a nivel preescolar, a nivel de jardín, donde se incita a los niños a que vayan vestidos como quieran. Si quieren vestirse de mujer, se vistan como mujer. En los baños ya es indiferente si el joven quiere ir al baño de damas porque él se siente dama, se siente mujer, lo puede hacer, ¿sí? Ya hay maestros de escuela que les hacen cerrar los ojos a los niños y cogerse en pareja y tocarse los órganos genitales y conocerse. Bueno, hay todo un desastre en el asunto de la educación, desde los pequeños a los más grandes. Miren esta cita del conflicto de los siglos. Valiéndose Roma de la ambición de los reyes y de las clases dominantes, había ejercido su influencia para sujetar al pueblo en la esclavitud. O sea, Roma siempre ejerció influencia para tener al pueblo esclavo, no con cadenas, sino esclavo en el error, esclavo en la superstición, esclavo en la mentira, en la falsa doctrina. Había ejercido su influencia para sujetar al pueblo en la esclavitud, pues comprendía que de ese modo el Estado se debilitaría y Roma podría dominar completamente gobiernos y súbditos. Por su previsora política, advirtió que para esclavizar eficazmente a los hombres necesitaba subyugar sus almas y que el medio más seguro para evitar que escapasen de su dominio era convertirlos en seres impropios para la libertad. 1000 veces más terrible que el padecimiento físico que resultó de su política fue la degradación moral que prevaleció en todas partes. Despojado el pueblo de la Biblia y sin más enseñanza que la del fanatismo y la del egoísmo, quedó sumido en la ignorancia y en la superstición y tan degradado por los vicios que resultaba incapaz de gobernarse por sí solos. El objetivo de la influencia de Roma, hermanos, logró la victoria. La influencia de Roma a través de la educación subyugó las mentes y llevó a las personas a sumirse, a hundirse en la ignorancia, en la superstición y a degradarse en los vicios. Tanto, hermano, que las personas llegaron a ser incapaces de gobernarse a sí mismas. Y por eso
que estas personas que son incapaces de gobernarse a sí mismas y que son los gobernadores políticos, fácilmente son subyugados por Roma, ¿sí? Y su influencia. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder, sus doctrinas. Hermanos, esta cita de 1888. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Hermanos, ¿dónde estará el poder de Roma después de 120 años y más, hermanos, después de haberse escrito esta cita? Roma está aumentando sigilosamente su poder. Ya tiene el poder de Estados Unidos. Ya hay presidente católico allí, jesuita. ¿Sí? Los presidentes de los países son católicos. Nosotros tenemos en Colombia presidente católico, educado en la institución jesuita. Sus doctrinas, las de Roma, están ejerciendo su influencia, otra vez, en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Recuerden, hermanos, que el fin de Roma es establecer el domingo. Está a punto de lograrlo, ¿sí? Está a punto de dar el último golpe definitivo a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse de alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y en persecución. ¿Qué resaltamos de acá, hermanos? Que las doctrinas de Roma han ejercido su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Entonces, Roma, hermanos, ejerce su influencia sobre la educación, ahora sobre la doctrina de las iglesias. Y esa influencia, hermanos, esa influencia tiene que ver, como dicen los pioneros, tiene que ver con la victoria sobre el número de su nombre. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a estudiar lo que es la victoria sobre la imagen de la bestia, hermanos, detengámonos a pensar, ¿sí? Por un lado, que Roma ha ejercido influencia sobre las doctrinas de las iglesias, ¿sí? Ha logrado, las personas han sido vencidas por el número de su nombre, porque, hermanos, también ha ejercido influencia sobre la educación. Y la mayoría, hermanos, de las personas están presas de esa influencia de Roma, ¿sí? Están presas de la influencia de Roma. Y por eso, hermanos, no han podido vencer eh, el número o no han podido obtener la victoria sobre el número de su nombre. Porque obtener la victoria sobre el número de su nombre es obtener la victoria sobre su influencia en la educación, en las doctrinas y en todas las instituciones y prácticas que esta iglesia romana del anticristo ha levantado. ¿Sí? Vuelvo a leer la cita de 1887 de Urias Smith, hablando precisamente del Vicarius Filii Dei, ese título que
es el equivalente del 666 porque la Biblia habla de la bestia que tiene un nombre y que ese nombre tiene un número y que ese número es un número de hombre y que ese número es el 666. La suposición más plausible que hemos visto en esta pregunta es que de este nombre, del Vicarius Filii, encontramos el número buscado que dice la Biblia. Es el número de la bestia, el papado, es el número de su nombre, ya que lo adopta como su título distintivo. Es el número de un hombre, porque el que lo lleva es el hombre de pecado. Y resaltamos, obtenemos la victoria sobre este número, el 666, rechazando aquellas instituciones y prácticas que establece como pruebas de su poder supremo para sentarse en el templo de Dios. Hermanos, si queremos obtener la victoria sobre el número, sobre el 666, debemos rechazar todas aquellas instituciones y prácticas en la falsa educación, en las doctrinas en las iglesias y todas las prácticas que Roma ha establecido como la vacunación, ¿sí? Como la alimentación inadecuada, como establecer el día de la familia, establecer el aborto, establecer también eh, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todas estas instituciones y prácticas puestas por Roma, hermanos, obtenemos la victoria sobre el 666 cuando rechazamos el falso cambio climático, cuando rechazamos Laudato Si, cuando no nos unimos a ayudar a conservar un supuesto ambiente que ha sido contaminado. Es verdad que nosotros debemos proteger y no contaminar pues ni casa, ni cuerpo, ni mente, ni ambiente. Es verdad, pero con esta mentira del cambio climático, que es una institución de Roma, ¿sí? Para establecer el domingo, hermanos, nosotros rechazando este tipo de instituciones y prácticas en la falsa educación, en la educación papal, en las doctrinas católicas de Roma, que han ingresado a las iglesias protestantes, incluyendo a la Corporación Adventista. Cuando rechazamos las prácticas y las instituciones de Roma, como les dije, en la vacunación, en el aborto, en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando rechazamos ese movimiento falso del cambio climático, estamos obteniendo la victoria sobre el 666, porque todas esas instituciones y prácticas que hemos mencionado son las pruebas que la Iglesia romana o Roma establecen para demostrar su poder supremo y sentarse en el templo de Dios como Dios. ¿Sí? Entonces, Urias Smith dice, cuando las personas se adaptan a esas instituciones y prácticas, tienen que reconocer la validez de su título, del Vicarius Filii, concediendo su derecho de actuar en favor de la iglesia en nombre del Hijo de Dios. Esto es triste, hermanos, porque cuando las personas nos adaptamos a esas instituciones y prácticas de Roma, estamos reconociendo la validez de ese título. Estamos reconociendo, hermanos, al Vicarius Filii. Triste esto, pero tenemos que decirlo. Cuando nos sometemos, hermanos, a las instituciones de Roma, a sus prácticas y a la influencia de Roma, estamos reconociendo el Vicarius Filii y lo que significa, estamos aceptando que Vicarius Filii
significa el derecho de actuar en favor de la Iglesia en nombre del Hijo de Dios. Estamos reconociendo al Papa, estamos reconociendo al sistema del anticristo como el vicario del Hijo de Dios, el vicarius filii Dei. Hermano No, Carlos, no son buenas noticias para nosotros, ¿verdad? Pero lamentablemente es así. Por eso, mis amados hermanos, por eso quisimos en esta noche traer a colación este tema, porque vale la pena recordarlo y vale la pena aclarar lo que significa obtener la victoria sobre la influencia de Roma a través de lo que hemos mencionado. Recordemos, hermanos, que en esas victorias, en esas victorias está, hermanos, no solamente la victoria sobre la bestia y su marca, sino la victoria sobre, y ni tampoco sobre la imagen. También está la victoria sobre el número de su nombre, ¿sí? Porque la bestia tiene un nombre, ese nombre tiene un número y ese número es 666. Hermanos, si nosotros queremos de verdad estar allá donde nos vio Juan, tenemos que obtener la victoria sobre el número de su nombre, ¿sí? Juntamente con las otras victorias, las debemos obtener, porque la palabra de Dios dice que no es solamente sobre la bestia que hay que vencer, no es solamente sobre la imagen, no es solamente sobre la marca, hay que vencer también al 666. Hay que obtener la victoria sobre el número de su nombre. Hermana Ángela, tiene la palabra. Fue la hermana Argenis la que pidió la palabra, hermano. Ya, escúcheme, hermana Argenis. Adelante, hermana Argenis. gracias hermano Carlos, muy buenas noches. Buenas Hermano, noches. cuando decimos que obtener la victoria sobre su influencia y sobre sus prácticas, podríamos enumerar algunas de las prácticas, por ejemplo, la Navidad, la Claro, Semana Santa, la que llaman la Semana Mayor, ¿cierto? Que claro que pues sí. muchas veces nos vimos en la corporación involucrados con la Navidad, con la Semana Mayor, se hacía una semana de predicaciones, de sermones que ya venían preparados. No sé si los cumpleaños, no sé si bueno, yo acá no he oído, pero en Estados Unidos ese día del San Valentín y todas esas cosas que tienen pues sus orígenes paganos y que tienen que ver mucho con la Iglesia Católica. Entonces sería bueno que miráramos todas esas prácticas y, y no vernos de ninguna manera pues involucrados, relacionados con esa cantidad de prácticas que se llevan, por ejemplo, en los pueblos. Los pueblos siempre hay festividades patronales y cosas que uno no debiera ni asomarse por allá, ¿cierto? No tiene nada que ir a mirar por allá. De pronto, por ejemplo, acá se hace y a mí me da susto pasar por ahí. No salgo en esos días al centro nada porque siempre se presentan actos de violencia y cosas muy desagradables. Entonces, eh, ser muy cuidadosos de no tener nosotros nada que ver con esas prácticas. Amén, hermana Argenis. Bueno, gracias por ese aporte tan valioso, hermanos. Nosotros estamos llamados a obtener la victoria sobre la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia y sobre el número de la bestia. Y obtener la victoria sobre el número de la bestia es obtener la victoria sobre sobre la influencia de Roma, ¿sí? Y obtenemos la victoria sobre este número, el 666, rechazando todas aquellas instituciones y prácticas, todas aquellas leyes que ha sacado Roma, todos aquellos dogmas, todas aquellas creencias, aquellas prácticas, y entre esas, como hemos mencionado, la falsa educación papal, ¿sí? Las falsas doctrinas, la falsa adoración,
Obtenemos la victoria, hermanos, cuando nosotros rechazamos lo que ha hecho Roma, lo que ha establecido para demostrar o dar pruebas de su poder supremo y sentarse en el templo de Dios. Cuando nosotros pasamos por alto esto y nos adaptamos a esa influencia y nos adaptamos a esas instituciones y prácticas, tristemente estamos reconociendo que de verdad el representante del Hijo de Dios en la tierra es el Papa. Esto es más grave y más serio de lo que nosotros habíamos pensado. Quizás nunca nos detuvimos a pensar qué significa tener la victoria, como dice Apocalipsis 15:2, obtener la victoria sobre el número de su nombre. Pero hay un escrito está, hermanos, y nosotros tenemos que, en el proceso de la santificación, empezarnos a enfrentar con estas situaciones e ir tomando decisiones, hermanos, porque la victoria, hermanos, la victoria sobre el número de su nombre también se menciona en las Sagradas Escrituras. También estamos llamados a vencer a vencer al 666. ¿Sí? La palabra de Dios es bien clara. Hay unas victorias que obtener. La victoria sobre la bestia, la marca de la bestia, la imagen de la bestia y el número de la bestia. Y obtener la victoria sobre el número de la bestia es obtener la victoria sobre el 666. Y vencer, rechazar, hermanos, rechazar todo lo que Roma ha establecido en la adoración, en la doctrina, en la educación y en todas las prácticas, inclusive comunes. Que Dios nos ayude en esta noche, hermanos, a empezar a tener el discernimiento para ver cuáles son qué más instituciones y prácticas hay de más para que nosotros podamos salir victoriosos. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta noche, que esperamos que este corto estudio haya sido un avance, hermanos, un avance más en este proceso de la victoria. Ya dijimos sobre la bestia, ya estudiamos sobre la victoria sobre el número de su nombre. Quizás en un próximo estudio vamos a estudiar la victoria sobre la imagen de la bestia y terminaremos estudiando la victoria sobre la marca de la bestia. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir firmes, a fundamentarnos cada día más y a entender que no debemos hacer concesiones con el romanismo, ni con las iglesias protestantes, ni con nada, hermanos, que provenga del Vaticano. ¿Sí? Los valdenses a sus hijos les enseñaban desde pequeños a aborrecer al papado. Y nosotros no debemos respetar al sistema papal. Debemos, hermanos, colocarnos del lado de Dios, porque el sistema papal, el sistema del anticristo, claramente es enemigo de la ley de Dios, enemigo de Cristo. Y todos aquellos que se unen al sistema del ecumenismo, al sistema del papado, se convierten en enemigos de Dios, enemigos de su ley. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración. Vamos a pedir, si mi hermana Ángela es tan amable de terminar con la oración, vamos a estar altamente agradecidos, hermanos. Amén. Oremos. Padre eterno, tú que mueves las alturas de los cielos, muy agradecidos estamos en esta noche, porque cada día nos instruyes con tu santa palabra, cada día nos impartes más conocimiento. Te suplicamos que nos des más sabiduría a cada momento para seguir comprendiendo tu palabra, prepararnos y así poder impartir con otras personas que no han podido conocer estas preciosas verdades.
Gracias por el hermoso día que nos regalaste, por tus maravillosos cuidados, por todas las bendiciones que nos regalas a cada día sin merecerlas. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a cada día en nuestro cambio de carácter, en en nuestras vidas, que sean cada día, seamos cada día más fieles a ti, que todo lo que tengamos que cambiar, Señor, con el poder, con tu santo poder y la sangre preciosa de Cristo, seamos limpios de toda contaminación, de pecado, todo mal pensamiento, de toda mala obra, y nos ayudes en en este cambio de carácter que es lo que necesitamos para obtener la victoria en Cristo Jesús. Te suplicamos, Señor, por las obras misioneras que se realizan en todo el mundo. Bendice a los obreros fieles que van de lugar en lugar llevando el mensaje. Te suplicamos también que tu Santo Espíritu toque los corazones de las personas que cada día reciben tu palabra. En tus manos dejamos a Miguel Ángel, que muy pronto voy a comenzar a darle los estudios para que él sea tocado fuertemente por tu Santo Espíritu y que ellos puedan salir de Babilonia, que ellos puedan salir en estos grandes errores en que están sumidos, Señor. Bendice, Señor, a los que ya han recibido los estudios para que tú sigas obrando poderosamente en cada uno de ellos y no los dejes tranquilos hasta que ellos vengan a tus pies y te acepten de todo corazón. En tus manos dejamos la salida al campo, en tus manos dejamos el proyecto, que Señor sabemos que a su debido tiempo, Señor, tú nos proporcionarás un terreno, los recursos para poder realizar este gran proyecto que nos has puesto en nuestra mente para realizar, pero que con tu divina y santa voluntad sabemos que se va a llevar a cabo muy pronto. Quédate con Amén. nosotros en esta noche, Señor. Dirígenos con el poder de tu Santo Espíritu. Suplicamos que nos perdones todos nuestros pecados con los cuales te ofendemos a cada día, porque cada día entristecemos a nuestro Señor que está delante de ti, ofreciendo sus manos heridas, las marcas de ese martirio que tuvo por nosotros, y que sin embargo seguimos entristeciéndolo con nuestros defectos de carácter. Todo esto te lo dejamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.